Muy bien, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso Competencias en Educación Superior. Y bueno, en esta segunda sesión vamos a trabajar más la comprensión para afianzar cómo redactar una competencia y junto con esto también cómo nosotros podemos ir evaluando estas competencias. Así que bueno, para comenzar, pues vamos a ver que en este curso trabajaremos en esta segunda sesión la redacción y evaluación de competencias en el programa del curso. Hay que tomar en cuenta un elemento muy importante cuando nosotros redactamos un programa de curso y es que hay varias modalidades en las que podemos diseñar un programa como tal. Podemos diseñarla en una modalidad presencial, que sería lo que nosotros estamos acostumbrados en un tiempo antes de la pandemia. Estaríamos también hablando de una modalidad virtual, que es una modalidad donde podemos distinguir varios tipos de submodalidades, como el e-learning, como el mobile learning o la realidad aumentada y virtual. Y podemos también hablar de una modalidad de enseñanza semipresencial o híbrida, también dentro de lo virtual llamada blended learning. Este tipo de modalidades es importante que las tengamos en cuenta al momento de diseñar nuestro programa de curso porque nos ayudan también a situarnos en el tipo de competencias, en el alcance de dichas competencias y en lo que debe incluirse en cada uno de los elementos, considerando los momentos en los cuales vamos nosotros a poder trabajar o diseñar. Así que eso es muy importante. Pero bueno, entendiendo esto, un programa del curso por competencias, ¿qué tendría que incluir? Bueno, un programa de curso debería incluir, primero, una competencia general, que vamos a decir nosotros sería la competencia de una carrera, que puede ser una o dos competencias de la carrera como tal, que generalmente tienen que surgir del perfil de egreso. Cuando nosotros no tenemos esta competencia general, tendríamos que redactarla, pero pensando en las competencias de egreso del estudiante al finalizar su carrera. Entonces, en un programa de curso debería haber una o dos competencias generales. Ahora, después encontramos las competencias específicas. Estas corresponden, en primer lugar, a tener una relación con las competencias generales, en cuanto que son las competencias más específicas que se van a desarrollar en el curso, pero que aportan a estas competencias generales, o sea, están en íntima conexión. Estas competencias específicas son las que nosotros ya pensamos desarrollar específicamente en este curso, en el que estamos nosotros planificando, ese curso que yo estoy brindando en un semestre, en un trimestre. Allí entonces estamos pensando en ese curso específico. Un programa de curso de un trimestre o un semestre debería tener entre 3 y como máximo 6 competencias específicas. Digo máximo porque el riesgo de escribir más de 6 competencias es que se vuelva inalcanzable para el trabajo del estudiante, digamos, alcanzarlas, lograrlas, y para el docente también dar de una vez por hecho que no los van a lograr alcanzar y por tanto entonces también está sacrificando su propio trabajo docente. Así que, ¿cuántas competencias específicas debo colocar? Entre 3 y 6 competencias específicas. Luego, debemos redactar la descripción de la asignatura. Aunque en algunos programas esto va al inicio, en realidad la descripción va a ser la forma más coloquial, llamémosle así, o más explicativa de qué va a aprender el estudiante. Y en este caso es de las competencias. Así que primero tenemos que tener claro las competencias para después redactar de mejor manera la descripción del curso. Luego vendrían unos elementos importantes. Sabemos que cada competencia tiene 3 elementos y estos elementos se desglosan de la competencia como saber declarativo o llamado también conceptual, saber procedimental y saber actitudinal. Entonces, sabemos que para cada una de las competencias específicas
tenemos que identificar cada uno de los saberes que incluye esa competencia. En el caso de un saber declarativo, bueno, ¿cuáles son los temas del curso? En este saber conceptual declarativo vamos a colocar los temas del curso que deben impartirse para cada competencia. Así que nosotros sabemos que si nuestro curso tiene 3 competencias, pues bueno, tenemos que identificar claramente qué temas se deben impartir para la competencia 1, para la competencia 2 y para la competencia 3. Luego, en el saber procedimental, lo que nos vamos a referir son a esas habilidades o destrezas que es necesario que el estudiante practique para lograr la competencia. Generalmente estas habilidades ya entonces retoman el conocimiento teórico o conceptual que se ha desarrollado. Entonces es muy importante asociarlo. Entonces, por ejemplo, decimos, analiza, por ejemplo, las propiedades químicas de tales elementos. O, por ejemplo, otro saber procedimental es utiliza equipo de laboratorio correctamente. ¿Okay? Utiliza calculadora científica. ¿Okay? Es decir, estamos hablando de habilidades que debe poner en práctica constantemente. Otro ejemplo, realiza mapas conceptuales. ¿Okay? Realiza síntesis comparativas entre conceptos relevantes, por ejemplo. Son entonces saberes o habilidades que el estudiante debe practicar constantemente en clase para poder lograr la competencia. Estos saberes procedimentales muchas veces los asociamos directamente a las tareas o a las actividades de clase. Por ejemplo, vamos a reunirnos en grupo y vamos a discutir. ¿Okay? ¿Qué significa? Que él tiene que trabajar allí en ese trabajo grupal una habilidad. Discute, por ejemplo, las ideas concernientes al tema, por ejemplo. Muy importante, el saber procedimental siempre se va a escribir con algún verbo en la misma sintonía que lo dijimos con las competencias. Vamos a utilizar un verbo en tercera persona del singular. Entonces, como para decir, usa, utiliza, compara, demuestra, aplica, construye, maneja, domina, resuelve. Son algunas acciones verbales que corresponden a esta habilidad que queremos ver manifiesta. Y bueno, después, entonces entramos al saber actitudinal. En este saber actitudinal lo que vamos a ver nosotros es qué comportamiento me interesa a mí como docente que el estudiante forme o desarrolle en torno a esta competencia. Entonces nosotros queremos ver comportamientos o valores propiamente adecuados o correctos para esta competencia que se está trabajando. Estamos hablando de competencias profesionales, así que tendríamos que asociar esto a valores o comportamientos, conductas profesionales que queremos ver en esas habilidades y en ese dominio conceptual. Pues bueno, entonces aquí podríamos decir nosotros, ok, vamos a ver, por ejemplo, decimos, trabaja de manera ordenada los informes de presentación. Ok, ese es un ejemplo. Okay. Otro ejemplo, respeta las opiniones de sus compañeros. Estamos viendo que son comportamientos o valores, ¿ok? O vamos a decir nosotros, tolera, respeta, digamos, discute con, por ejemplo, podríamos decir una, discute con paciencia las ideas. Queremos ver paciencia ahí, ¿verdad? O por ejemplo, alguien puede decir, ejemplo, ¿ok? Vamos a decir, construye éticamente, ¿ok?, sus aportes jurídicos. Estamos hablando de comportamientos. Entonces, clave, aquí no podemos colocar únicamente el valor como tal.
respeto, tolerancia. No, tenemos que ponerle una situación que esté asociada a este saber procedimental. Entonces siempre podemos redactarlo en la misma sintonía que teníamos con la competencia y con el saber procedimental. Es como los ejemplos: respeta a sus demás compañeros en las discusiones de clase. Es decir, estamos hablando de que vamos a redactarlo con un contexto. Muy importante, entonces, tiene que haber dentro de esta redacción actitudinal un valor o un comportamiento claro. ¿Okay? Estamos hablando de respeta, valora, promueve el diálogo. Son comportamientos muy claros. Y por último, vamos a colocar los indicadores de logro. Que los indicadores de logro se asocian a esas evidencias de aprendizaje. Vamos a ver un poquito más adelante que las evidencias de aprendizaje o indicadores de logro son aquellos aspectos que realmente, de manera más tangible, el profesor puede observar y por tanto puede evaluar o calificar. Así que vamos a decir que por cada competencia tenemos que dejar nosotros como profesores de manera muy clara uno o dos indicadores que nos permitan decir, ok, sí completó o sí ha trabajado esta competencia. Estos indicadores de logro, como les decía, son resultados o evidencias tangibles, concretas, que se vuelven tareas calificables. ¿Okay? ¿Cómo yo sé que logró esto? Ok, porque él me entregó un informe con todos los elementos solicitados. Ok, ese es el indicador de logro, el informe con todos los elementos solicitados. Bueno, si tenemos claro, esta es la estructura de cómo se diseña un programa de curso. Pues bueno, recapitulando, ¿cómo se va a redactar una competencia educativa? No debemos olvidar que una competencia se redacta en tres partes: una acción verbal, un conocimiento o contenido y por último una condición o contexto. Así que si recordamos, la acción es este verbo, el conocimiento es ese contenido específico que va a aprenderse. Mucho de este conocimiento o contenido surge directamente de lo que nosotros llamamos el saber conceptual. Así que nosotros decimos, ok, aquí vamos a poner muy claramente cuál es el contenido o conocimiento. Y después viene el contexto. Así que aquí vemos los ejemplos. Una competencia sería: identifica los principios y normas del sistema jurídico nacional e internacional. Segundo ejemplo de competencia: crea herramientas virtuales de evaluación para las actividades de aprendizaje en el portal académico. Y tercer ejemplo: promueve la cultura del diálogo en la solución de conflictos sociales. Son tres competencias que nosotros estamos viendo acá. Como les he dicho, las competencias surgen desde un contexto de saber o nivel cognitivo de pensamiento. Y en este sentido, es la taxonomía de Robert Marzano la que nos va a ayudar sobre todo a entender esta acción verbal, qué nivel de dominio requiere. Esta acción verbal va a ir desde el nivel más cognitivo, es decir, el puramente pensar, hasta el nivel más metacognitivo, que podría ser el nivel donde él ya puede juzgar, ya puede autoevaluarse, ya puede declarar algo en base a todo un proceso de conclusiones. Así que en la educación universitaria lo que se propondría es que las competencias deberían de tener como mínimo el nivel 3 de Robert Marzano. Este nivel 3 de la taxonomía de Marzano es el de análisis, que es el que ustedes ven en el recuadro que tienen acá. Entonces es muy importante considerar que cuando redactamos, pues digamos, podríamos empezar redactando pensando primero en la acción como nosotros la querramos, pero después es bueno contrastarla con la taxonomía de Marzano y verificar en qué nivel se encuentra ese verbo que nosotros estamos disponiendo.
Eso es muy, muy importante y nos ayudaría mucho en este trabajo. Así que ese es otro elemento a considerar. Ahora bien, cada competencia, vamos a decir que tiene 3 niveles de dominio. Una persona en realidad cuando logra la competencia, siempre se va a encontrar en este nivel que nosotros llamamos competente. Es decir, la persona ha alcanzado la competencia hasta el mínimo nivel aceptable. Entonces, muy importante, cuando ustedes redactan una competencia, ustedes la están redactando para que el estudiante la alcance a un nivel competente. Ahora, hay estudiantes que no llegan a ese mínimo aceptable del nivel competente. Así que esos estudiantes, vamos a decir que llegan a estar en lo que llamaríamos el nivel en desarrollo. Es decir, no han llegado todavía a ser competentes en esa competencia, pero están en el nivel en desarrollo, es decir, están todavía abajo. Y vamos a decir que hay estudiantes que también superan estos niveles cuando ya actúan con más naturalidad y se mueven incluso por encima de los niveles aceptables. Entonces a estos estudiantes ya les llamaríamos expertos, cuando ya su nivel de dominio de la competencia supera incluso las propias expectativas que el docente ha colocado. Entonces, muy importante y clave, cada vez que usted redacta una competencia, la redacta a nivel de competente. Ok, en este sentido, vamos a ver que, como lo vieron ya en una tarea, y si no la han hecho, pues también está esta oportunidad para reforzar esta idea, y si ya la hicieron, pueden en algún momento mejorarla, si desean ustedes. Cada competencia, entonces, tiene estos 3 tipos de saberes. Cuando en esa tarea que se les pedía que pudieran establecer o identificar los tipos de saberes de cada competencia que se les dio de ejemplo, lo que se les pide es que ustedes redacten lo que lleva en esta tabla cada una de estas competencias. Para esta competencia, yo puedo decir que los saberes conceptuales son ley de gravedad, ríos ordenados, taxonomía, botánica. Si se dan cuenta, aquí en el saber conceptual ponemos los temas así enlistados. No redactamos mayor cosa, simplemente escribimos los temas tal cual. Pero en cambio, ya cuando vamos a los saberes procedimentales, ahí sí vimos que podemos hablar de utiliza, de maneja, o de soluciona, o de opera. Entonces empezamos a ver estos aspectos. Y el último, el tema actitudinal. Entonces, muy importante entonces, cuando se les pide a ustedes que identifiquen y establezcan los elementos de una competencia, a lo que se refiere es que redacten lo que lleva o lo que implica como saber conceptual, como saber procedimental y como saber actitudinal esta competencia. Las competencias, hasta acá hemos visto cómo se redactan y esto es un refuerzo de lo que ustedes ya han trabajado en los módulos anteriores y de lo que ustedes ya han podido ir revisando en la bibliografía que se les ha presentado a través de las lecciones. Pero bueno, teniendo claro entonces cómo se redacta una competencia y los elementos de cada una de estas competencias, entonces entramos a la parte de la evaluación de las competencias. ¿Cómo los evaluamos? En primera instancia, tenemos que decir que en una planificación de clase o en un programa, si quieren verlo así, la evaluación de competencias es sinónimo de decir indicadores de logro o evidencias de aprendizaje. Es un sinónimo. Hay 6 principios de la evaluación que ustedes lo han leído, pero se los recuerdo. Principio número 1, la evaluación de las competencias es un proceso metacognitivo. Principio 2, se basa en criterios pertinentes al desempeño en el contexto. Es decir, se basa en elementos que puedo yo
observar, yo puedo solicitar, yo puedo calificar. 3, la evaluación busca articular lo cualitativo con lo cuantitativo. 4, la evaluación se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje. 5, la retroalimentación motiva el mejoramiento continuo. Y 6, la evaluación es intersubjetiva, dialógica y tiene control de calidad. Es decir, la evaluación al final también busca que existan maneras de medir la calidad del logro de la competencia por parte de cada estudiante. ¿Qué son los indicadores de logro? Son básicamente comportamientos manifiestos, evidencias, señales, pistas, rasgos que son observables del desempeño de un estudiante. Entonces, cuando nosotros le pedimos que redacte, que construya, que compare, que elabore, lo que estamos viendo ahí es que queremos que el estudiante nos muestre algo que podamos observar de su desempeño. Por eso es que lo calificamos y decimos, bueno, usted tuvo 8 de 10, 9 de 10, utilizamos una rúbrica, porque lo que estamos evaluando ahí es un rasgo observable de su desempeño. Luego, también los indicadores es una evidencia de haber alcanzado lo que deseaba el docente. Y eso que deseaba el docente está plasmado en la competencia. Así que la competencia es muy importante porque no existe un indicador de logro si no hay competencias. Así que el indicador de logro conecta directamente con la competencia. Y por tanto deben ser resultados que sean visibles. Por eso le llamamos también evidencias de aprendizaje, porque deben ser visibles. Puede ser algo que entregó, algo que construyó, incluso puede ser una manera en la que discutió, pero es visible para el docente. ¿Ok? Y muy importante, los indicadores de logro cuando se redactan deben definirse con mucha precisión, pues son evaluables. Así que cuando nosotros le escribimos el indicador de logro, tiene que establecerse de tal manera que podamos ser lo más precisos posibles. ¿Cómo se redacta un indicador? Miren, se redacta más o menos igual que cuando estamos hablando de una competencia. Primero, una acción verbal, después un contenido y por último una condición. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Aquí vamos a ver los indicadores de logro para decir que la persona estuvo competente, que ya nosotros vimos, para cuando nosotros dijéramos está en desarrollo o cuando ya incluso llegó a experto. Por ejemplo, la competencia es identifica ideas principales en textos escritos. Indicadores de logro. Vamos a concentrarnos en los niveles competentes. El nivel competente podría ser 1. Identifica las ideas principales en un texto escrito de más de 3 páginas. ¿Okay? O también, a nivel competente, podría ser que el profesor definió como competente, indicador de logro, identifica las ideas principales en cada capítulo o sección de textos literarios completos. Ahí decimos nosotros que esos 2 niveles de competente podrían ser adecuados para la competencia que el profesor ha escrito. Ahora, ¿qué sería un nivel en desarrollo? Cuando el estudiante identifica entre 1 a 3 ideas principales en textos de 2 páginas. Se dan cuenta que puede lograr algo, pero no lo llega a lograr al nivel que el profesor quería. Entonces decimos que llegó a un nivel en desarrollo. ¿Y qué sería un nivel experto? Un indicador de logro experto sería identifica las ideas principales en cada capítulo de obras literarias e hilvana en un todo las ideas principales de todo el libro para hacer una reseña o crítica del mismo. Entonces vamos viendo aquí que cuando redactamos una competencia, el indicador de logro siempre tiene que pensarse en nivel competente. Veamos un segundo ejemplo. Competencia. Crea actividades de gamificación con el uso de herramientas de tecnología digital. Nivel competente.
crea actividades gamificadas en Moodle y H5P para incorporar en su portal de clase. ¿Ok? Ese va a ser mi nivel de indicador de logro competente. Cuando nosotros evaluamos, entonces vamos a evaluar considerando que el indicador de logro es lo que a mí me dice, esto es lo que yo espero lograr. Pero después, dentro de los indicadores de logro, vamos a tener que también, entonces ya, construir cuál va a ser la actividad de evaluación concreta. Entonces, si el indicador de logro era crea actividades gamificadas en Moodle y H5P, pues bueno, la primera actividad va a ser crear, por ejemplo, un juego en Moodle. Segunda actividad de evaluación, crear un juego en H5P. Ahí ya tenemos 2 actividades de evaluación para el mismo indicador de logro. Así que es muy importante, la secuencia es, primero redacto el indicador de logro y después ya construyo más específicamente cuál es la actividad de evaluación. ¿Okay? Algo también importante, actividad de evaluación no es lo mismo que instrumento de evaluación. El instrumento es ese tipo, vale la redundancia, de instrumento que nos va a servir para poder tomar datos o para poder completar datos sobre lo evaluado. Entonces yo puedo crear, la actividad de evaluación es, crea un juego en H5P. Ok. Instrumento de evaluación, una rúbrica. La rúbrica me va a servir para evaluar la actividad que es la de crear un juego en H5P. Y esta actividad corresponde al indicador de logro competente que es crea actividades gamificadas en Moodle y H5P para incorporar en su portal de clase. Veamos un ejemplo completo de cómo se vería una competencia como tal. Una competencia, este es un formato, digamos, más personal, que no corresponde a lo que siempre podemos encontrar. A veces los formatos varían mucho. Entonces vamos a encontrar formatos que no nos piden una cosa, o nos piden todo, o cambian el orden. Pero lo que no cambia es que todos nos piden los elementos esenciales. Competencia general, competencia específica, saber conceptual, indicadores de logro y actividades de evaluación. Bueno, entonces, ¿cuál sería este ejemplo completo? Comencemos. Competencia general. Diseña proyectos educativos innovadores en modalidades presenciales y virtuales. Competencia específica. Aplica los principios didácticos y los elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje. ¿Ok? La competencia general corresponde al perfil de egreso del estudiante. La competencia específica es específicamente en mi curso que vamos a aprender y que conecta con la competencia general. ¿Qué es saber conceptual? Bueno, ¿qué es gamificar? ¿Qué no es gamificar? Fundamentos neuroeducativos del juego, etc. Saberes procedimentales. Comprende los principios pedagógicos del juego y la motivación en el aprendizaje. Distingue entre la gamificación, los juegos serios y el aprendizaje basado en juegos. Identifica las características de los elementos del juego. Ok, saber actitudinal. Reconoce sus aptitudes para aplicar la gamificación. Motiva a los estudiantes creando actividades gamificadas. Delega responsabilidad en los estudiantes sobre su propio aprendizaje. Valora las fortalezas y limitaciones del juego y sus aplicaciones didácticas. Ok, ¿cuál es el indicador de logro? Recuérdense, el indicador de logro conecta directamente con la competencia específica. Indicador de logro o evidencia de aprendizaje. Planifica sus clases aplicando adecuadamente los principios del juego en el desarrollo de sus actividades de enseñanza-aprendizaje. Ok, actividad de evaluación, proyecto de elaboración de portal en Moodle con herramientas de gamificación. Okay. Ahí tenemos ya nuestra competencia completa. Ok, entonces, esto es lo que nosotros vamos a diseñar normalmente en un programa de curso. Pero como les dije, este es un formato completo, pero los formatos pueden variar. Lo que hay que tener muy claro es que en el formato que nos pidan, nosotros podemos tener claro qué es lo que debemos colocar.
Debemos colocar aquí la competencia general, aquí la competencia específica, aquí el saber conceptual, aquí el indicador de logro, aquí las actividades de evaluación, etc. Entonces, aquí, digamos, me voy a otro detalle. En el módulo 4 ustedes encuentran que se les pide que establezcan a partir de unos indicadores de logro cuál sería la actividad de evaluación. Entonces, a ustedes van a tener que redactar el indicador de logro y la actividad de evaluación concreta, porque la competencia se les van a dar, pero ahora ya sabemos cómo se redacta y ya sabemos esta conexión que debe tener: competencia, indicador de logro y actividad de evaluación. Ok, eso es en el módulo 4 que ustedes tienen esta parte. Y bueno, en su proyecto final entonces se les pide que ustedes puedan redactar en base a su programa de curso. Entonces se les da un formato y lo que deben hacer ustedes es completarlo considerando lo que hemos visto en esta parte. Muy importante, recuerden que cuando nosotros hablamos de una competencia general, hablamos de esa competencia que surge desde, ojo, el perfil, y competencias específicas las que vamos a trabajar nosotros en cada uno de las partes de mi curso. Y recuérdense, cuando decimos indicador de logro, también en unos formatos puede aparecer como evidencia de aprendizaje y es exactamente lo mismo. Así que pues, su proyecto final es entregar precisamente el formato completo de planificación como ustedes lo deseen. Pueden utilizar el formato que se les propone o si ustedes no imparten clase como tal, pueden utilizar otro formato, pero deben considerar todos estos elementos que nosotros ya vimos al inicio de esta sesión, donde les explicaba que todo esto es lo que forma parte de un programa de curso. Así que esta es una parte que queríamos poder desarrollar con ustedes para fortalecer y reforzar lo que ya están aprendiendo en cada uno de los módulos que han continuado 3 y 4 en este momento. Así que cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse conmigo. Muchas gracias y sigan adelante.